que el pueblo se puede expresar. Y eso yo creo que es lo central a mi juicio. A ver, hay varios aspectos que plantea Manuel Antonio y me gustaría que lo fuéramos dilucidando, fuésemos poniendo algunos sobre la mesa. Por ejemplo, cuando Manuel Antonio nos plantea respecto de la importancia de la Iglesia Católica para Chile en aquel entonces y, por ende, el significado de el Papa como su máxima figura de visita por primera vez en nuestro país. Yo me pregunto, ¿qué rol jugaba el Papa como personaje, digamos, él mismo? ¿Cuáles eran sus convicciones, sus valores, su perfil? Padre, me gustaría partir con usted. Hagamos la radiografía de Juan Pablo II. Bueno, yo creo que lo primero que tiene el Papa Juan Pablo II es que yo creo que encarna el Concilio Vaticano II. Porque un Papa que plantea esto mismo que planteas tú de la cercanía con el pueblo, eso es la teología y la pastoral del Concilio Vaticano II, cuando plantea, ¿no es cierto?, que primero que todo está el fiel bautizado y después viene la jerarquía al servicio de ese fiel bautizado. Cuando tú tienes celebraciones donde se permite esa expresión, tú estás tomando en el fondo ese rol. Cuando tú ves los testimonios que se oyeron todos en la bandera del Estadio Nacional, etcétera, no son testimonios pauteados, por decir así, de oficialidad religiosa, sino que las personas que hablaron desde su perspectiva, hablaron desde lo que ellos vivían. A mí me tocó estar obviamente más cerca de lo del Estadio Nacional. Mara Figueroa, trabajaba en pastoral universitario, en ese tiempo estudiante de Derecho de la Chile, dijo lo que pensaban los estudiantes universitarios. Eso significa articular una iglesia desde la experiencia de iglesia como pueblo de Dios, el ABC de lo que es el Concilio Vaticano II. Y Karol Wojtyla, quiero ir a la figura del personaje, del ser humano que se convierte en papa y con todo lo que implica en aquel entonces también. Por un lado, una iglesia monárquica representada por el papa, pero al mismo tiempo un papa que conecta fuertemente con el pueblo chileno, en este caso en específico. Cristóbal. Bueno, a ver, la historia personal de Juan Pablo II es bien conocida. Nació en el año 22 ¿cómo se llama? Wadowice, en Polonia. Venía de una familia de recursos medios, digámoslo, en una ciudad que era bien particular, porque era una ciudad donde convivían fundamentalmente una gran cantidad de católicos y judíos. Entonces, y el Papa contaba que una buena cantidad de sus amigos eran judíos, etcétera. Pero Polonia era un país particularmente antisemita, lo había sido en la época en que era parte del Imperio Ruso desde 1795 en adelante y lo va a hacer incluso después de su independencia en 1919. Entonces, pero a pesar de eso, digámoslo, era una ciudad bastante multicultural en ese sentido, a pesar de ser un pueblo bastante pequeño. Eventualmente, Juan Pablo II tiene su corazón dividido entre lo que es fundamentalmente su llamado a la fe, pero por otro lado también su llamado a las tablas, porque era un actor de corazón. Y de hecho, ahí don Sergio convertábamos que, claro, don Sergio consideraba que Juan Pablo II era fundamentalmente un actor. Y bueno, de hecho, las habilidades, digamos, dominio de masas que tiene son precisamente parte de su formación actoral. A Juan Pablo II le toca sobrellevar todo lo que es la invasión alemana, Polonia, que es horrenda. Piensa tú que de la Segunda Guerra Mundial, la otra vez estaba leyendo unas estadísticas, el 85% de Varsovia, que era la capital de ¿cómo se llama?, de Polonia antes de la guerra, quedó destruida totalmente, todo era un país en ruinas. Y después de esas ruinas vinieron los soviéticos, digámoslo, a establecer una especie de protectorado, república satélite sobre Polonia, donde además también la religión era perseguida, ¿no? Los seminarios cerrados, etcétera. Polonia va a tener un régimen comunista, quizá uno de los más duros que existían detrás de la cortina de hierro, pero ahí, a pesar de todo, la población se mantenía católica a pesar de la influencia comunista. Juan Pablo II se va a ordenar, en fin, y uno de sus grandes mentores va a ser el cardenal primado de Polonia, que es el cardenal Wyszynski, creo que se pronuncia, que va a ser su mentor. Eventualmente, Karol Wojtyla va a llegar a ser obispo de Cracovia en algún momento, y eso lo va a poner en alguna instancia dentro del radar del gobierno comunista, que además tenía una tradición, digamos, de perseguir a los sacerdotes, y ahí está también, por ejemplo, el caso de un padre que se llama apellido Popieluszko, que lo persigue la policía secreta polaca, lo asesina, en definitiva. Hay una película fantástica, tiene una banda sonora de Joan Baez que se llama To Kill a Priest,
Y efectivamente ahí uno puede ver de alguna manera el nivel de persecución de la Iglesia en Polonia. Ahora, eventualmente cuando Juan Pablo II se convierte en cardenal, va él a participar de la elección de Juan Pablo I, su antecesor, y que es un pontificado bastante corto, y eventualmente viene el segundo cónclave, también del año 78, pero esta vez donde lo van a elegir a él, y él va a ser el primer papa no italiano desde Adriano VI, eso sí, estamos hablando del 1400 aproximadamente. Y es una figura notable porque viene de un país detrás de la cortina de hierro, es una persona que además ha tenido una vida bastante azarosa y que eventualmente logra llegar a convertirse en el líder de los 1.500 millones de católicos que habían en esa época en el planeta Tierra. Entonces, a ver, dame un segundo, Cristóbal, porque la figura